Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Bueno, estafas y acoso a través de videojuegos, ¿sí? Así como va adelantándose la tecnología, pues también las estafas y la delincuencia. Y bueno, la plataforma en línea Roblox, que permite a sus usuarios crear y experimentar juegos en un entorno virtual tridimensional, ha ganado popularidad en nuestro país y ha suscitado preocupación al mismo tiempo por algunos riesgos que corre la población infantil y adolescente, como ciberacoso e incluso estafas. Y es por esa razón que vamos a conversar con Raymond Horta, quien es abogado especialista en tecnologías y evidencia digital. Además es director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico. Doctor Horta, un placer saludarle, también en nombre de Unay Amenábar, quien le saluda Albany Lozada. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Muchas gracias. El tema de los videojuegos ha sido sumamente importante desde el punto de vista legal y de lo que son los riesgos, ya que se trata como una especie de mundos virtuales donde ya no es la conexión con un servidor, sino que existen multiconexiones de muchos usuarios en una industria multimillonaria y por supuesto los muchachos son los que están alimentando el uso de este tipo de tecnología, donde existen los riesgos del ciberespacio común, como lo es el phishing. A veces se hacen pasar personas dentro de la plataforma como soporte técnico, pidiendo claves, nombres de usuarios y datos y números de tarjetas de crédito, que en la mayoría de los casos son de los padres o representantes. También son conocidos las estafas y los fraudes por los objetos que se intercambian dentro de estas comunidades, y de hecho uno de los primeros grandes fraudes que hubo incluso contra la industria fue en la creación falsa de objetos o de elementos que se utilizan dentro de estos videojuegos. Llámese una varita mágica o llámese cualquier otra pócima, porque son juegos, la mayoría pues de fantasía. Hay monedas virtuales y esto pues al final tiene un valor, esto lo paga el usuario y puede ser objeto de estafa. Y también se les ofrece en muchos de los casos instalar aplicaciones para hacer trampas y para ganar puntos o ser inmortal en estos videojuegos, y esas aplicaciones tienen ocultos virus que son utilizados para robar información, entre otros. Pero en el caso de Roblox, cuéntanos un poquito de qué se trata. Desconozco este videojuego. ¿De qué se trata este Roblox que da pie a ese tipo de conductas? Estafas, de conductas, sí. Sí, no, estos son mundos virtuales donde se van construyendo casas, se van teniendo como aventuras y se va intercambiando con otros usuarios. Es decir, es un mundo virtual, es de una empresa muy conocida y por supuesto para participar, ganar puntos, construir, comprar objetos, venderlos, pues tener vidas adicionales, etcétera. Correcto. Entonces, digamos, dentro de todo lo que es ese mundo, no hay una visión de quién es el usuario que está detrás de cada personaje que se crea artificialmente, y evidentemente eso es un riesgo desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Sí. Entonces se hacen amistades o se forjan alianzas entre grupos de usuarios y al final puede haber alguno infiltrado haciéndose pasar. Estamos hablando de mundos virtuales. Claro. Son juegos donde se arman escenarios de muchísimos tipos, recreando ciudades, casas, edificios o campos. Son, digamos, cosas que antes en los videojuegos era una interacción directa con la cajita, el televisor o la computadora. Ahora no, ahora hay interconexión y evidentemente donde está el factor humano es un punto débil de la seguridad, y como está en la mayoría son muchachos, pues el nivel, aunque ser muchacho no, ser adulto no nos salva de estar en riesgo. Así es. Desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pero estamos hablando de mundos virtuales donde existen intercambios, se maneja economía, hay que pagar con tarjeta de crédito y todo eso crea riesgo de que haya algún tipo de estos fraudes que son muy comunes en
en el día a día, sea por correo Así es. electrónico Por o por supuesto. chat. Ahora, quisiera preguntarle, en todo caso, yo estoy jugando, entonces me piden que para yo tener más vidas tengo que poner la tarjeta de crédito y me cargan 10 vidas por $2. Yo Ujú. qué sé. Esa tarjeta, ¿a dónde llega? ¿Al fabricante de ese videojuego, al administrador de ese videojuego, o le puede estar llegando a un tercero que no tiene nada que ver con el fabricante o con el diseñador del juego? No, el problema está cuando, por lo general, cuando uno se registra, deja una tarjeta registrada. El problema está cuando se hacen personas pasar por el soporte técnico Ok. del juego y vuelven a pedir los datos de la tarjeta, y ahí sí sale a lo que es la Deep Web o la Dark Web, porque Ujú. esa tarjeta o la utilizan para otra cosa, pagos no autorizados, o entra dentro de los listados de tarjetas de créditos que se venden para ser usadas fraudulentamente. En el caso de los pagos, de los monos virtuales de juego también tienen un valor, tantos puntos, tantos diamantes, Ujú, ujú. tantas espaditas, tanto lo que sea, tiene un valor, y quitar o decirle a una persona que le va a dar algo a cambio de eso y después no lo recibe, pues al final, sea mucho o sea poco, es un fraude informático desde el punto de vista de la ley contra delitos informáticos. Por supuesto. Ahora, doctor, en el caso de la población infantil, también los adolescentes, ser víctimas de acoso, ¿de qué manera surge esto? ¿Cómo es posible? Bueno, hay muchos juegos donde, digamos, una de las modalidades son batallas, competencias, enfrentamientos, o es un juego de supervivencia. Ujú, Puede una comunidad o varias personas empezar Hay comunicaciones, esto es muy importante, existe comunicaciones entre los usuarios, y puede haber violencia psicológica, ujú, violencia verbal. A nivel del videojuego no va a pasar nada, pero pueden existir amenazas, pueden existir hechos que afecten psicológicamente a los muchachos o hasta cualquier persona, hasta algún adulto que esté jugando puede ser objeto de una amenaza de muerte en el mundo real, pero a través de la plataforma. Claro. Imagínese, por Dios. Anecdóticamente, estas plataformas han servido, y es importante saberlo, las plataformas de videojuegos han sido canal de comunicación entre terroristas. Wow. Es decir, que uno no sabe quién está conectado Exacto. ni Ujú, desde dónde está claro. conectado, y es un riesgo. Entonces se pueden pintar gráficos, se pueden decir cosas que son desde el punto de vista que se pueden considerar y pueden afectar a cualquier persona que esté Ujú. siendo objeto de uno de estos tipos de ataques. Por cierto, le voy a recomendar, hay una película rusa Ujú. que no tuvo mucho éxito aquí. Yo la vi en el cine. Se llamaba así como El Juego Mortal. Y tenía que ver con aquel juego que se llamaba La Ballena Azul. ¿Te Ah, acuerdas? La película claro. es muy buena. Claro. Es Eso muy fue buena. súper Porque además famoso. meten al espectador Ujú. como en los distintos mundos, tanto en la realidad real como en la realidad virtual. Y cómo se mueve. Si la ven por ahí, de verdad, véanla porque es muy buena. Ahora, tratándose de un mundo virtual, a lo mejor el delincuente no está aquí, sino que está en, no sé, en Corea del Sur. ¿Cómo Bueno, yo puedo denunciar eso? ¿O las autoridades hasta dónde pueden llegar? ¿O simplemente tiene que quedar en manos de uno desconectarse en un momento determinado y listo? ¿O uno se puede bueno, desconectar de esas cosas? hay un principio de nuestra ley contra delitos informáticos, que es la extraterritorialidad. Ok. Cualquier fraude que sea cometido a través de cualquier plataforma, así sea de videojuegos, puede ser un delito perseguible, porque existe el fraude y el hurto electrónico. Fraude es cuando se engaña a alguien, decirle, mira, transfiéreme esto, hazme un depósito en tal cuenta y yo te doy tantas vidas en un videojuego, por poner un ejemplo hipotético. Eso es un fraude informático. O transfiéreme en criptomonedas Ujú, ujú. o en UCL, porque hay gente que vive inmersa, hay personas que son adictas a estos juegos y viven y pasan muchas horas de su vida en esto, y hasta tienen su propia economía o pueden vivir de esto. Entonces, desde el punto de vista legal, el principio de extraterritorialidad funciona. Hay que tener muy presente que la violencia de género también pudiera operar en este tipo de casos. Evidentemente nadie está seguro si un avatar o un muñeco con el que actúa una persona, detrás de ella está una joven o está una persona, pero en el caso de que sea así y se pruebe esto, pues entonces estaríamos hablando hasta de
delitos de violencia de género si hay ataques psicológicos que sean dirigidos en contra del sexo femenino, entre otros. Entonces, aquí el tema de la virtualidad no significa que no existan los delitos, sí son perseguibles y evidentemente se requieren una cantidad de herramientas y dependiendo de lo que se esté persiguiendo, pues podemos estar en presencia de delitos que haya que buscar esta cooperación internacional, pero existen bandas, existen grupos que están también operando a través de estos mundos virtuales y es por lo que siempre se recomienda tener la supervisión de lo que están haciendo, de lo que están jugando los muchachos, cosa que no solamente es un derecho de los padres de hacer la supervisión en los casos de los niños, niñas y adolescentes, sino es un deber, Así saber es. que están, en qué mundo virtual están entrando. Así es, porque siempre ha habido muchos peligros, ¿no? Sobre todo en esa etapa de la vida, la adolescencia, pero pareciera que en estos tiempos la cosa está como aumentada, está peor. Ahora El campo minado es más grande. Sí, le pregunto rápidamente, doctor, porque debemos ya finalizar la entrevista. ¿Hay recomendaciones específicas para evitar ser víctimas de estos estafadores? Sí, bueno, primero que si se van a hacer transacciones, se hagan dentro de las plataformas oficiales, no salir a otro grupo o fuera de la plataforma para hacer ninguna operación de ningún tipo, evitar compartir información personal pase lo que pase y evidentemente el uso de las claves que es típico de los juegos, la autenticación de 2 factores que tenemos hasta con el correo, bloquear y reportar cuando se tenga cualquier tipo de hecho en las plataformas. Hay gente que está trabajando en ciberseguridad y por supuesto ser cauteloso de no darle clic dentro del videojuego o de ninguna manera a enlaces externos que nos pueden llevar a sitios donde se pueden instalar virus o sitios falsos de la plataforma. Y Muy por bien. muy inocente que parezca, desconfíen siempre cuando pidan ese tipo de cosas. Así es, Siempre. Lo así que es. parezca sospechoso Sí. es sospechoso. Así es. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Un placer. Era Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y evidencia digital, además de ser director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico. 3:57 minutos de la tarde. Escuchamos musiquita, señor Gibran. Vamos a escuchar música. Ya venimos con más de Agenda Éxitos.